Bendiciones. Vamos esta noche a una clase aquí del primer capítulo 1 del libro de Ageo. Ageo, profeta menor, que estaba exhortando al pueblo a que prestara atención, que era el tiempo de edificar el templo, el tiempo de buscar más de Dios, de honrar a Dios. Entonces aquí el profeta estaba exhortando al pueblo. Dios lo estaba exhortando a través del profeta. Entonces le está diciendo en el capítulo 1, verso 5, y le dice, pues el capítulo 1 de Ageo, verso 5. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta clase, que me salga Ageo con H. Gracias, Señor, por permitirme dar esta corta enseñanza para ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Ageo capítulo 1, verso 5, dice, ¿cómo? Sí, claro que sí. H-A-G-O-G-E-O. Ageo. Ageo capítulo 1, verso 5. Ageo. Sí, con H. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí estaba haciendo el Señor una censura, estaba censurando al pueblo, que ellos estaban preocupados más por sus propios intereses que por levantar la casa del Señor. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, que a veces corremos por nuestros propios intereses y dejamos a un lado lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que el pueblo que había llegado del exilio, había estado en el exilio, entonces Ageo 1:5. Ellos habían estado en el exilio y cuando regresaron, Dios ordenó que levantaran de nuevo, el templo, que construyeran el templo. Pero ellos se ocuparon de sus asuntos personales y descuidaron la edificación de la casa, del templo. Entonces el profeta le estaba diciendo en este versículo bandera, como dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, en el verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestíos y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe el jornal en saco roto, o sea, no les alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué era lo que estaba sucediendo? Ahora vamos a empezar desde el verso 1. Dice que en el año 520 antes de Cristo, en el segundo, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces aquí el profeta le trajo un llamado al gobernador y al sacerdote de allí de Judá. Judá, como el estado de Judá, cuya capital es Jerusalén. Aquí el Señor estaba haciéndole un llamado. En el verso 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, el pueblo se había descuidado. Y hoy en día es lo mismo, el pueblo se había descuidado, tanto el gobernador como el sacerdote, todos estaban dormidos. Como hoy en día
miles y millones de personas están dormidos y no están buscando de Dios, y los días cada día son más difíciles. Entonces aquí vemos que el profeta de parte de Dios vino a llamarle, a hacerle un llamado al gobernador de Judá, al sacerdote, a censurarlos. Y en el verso 3 dice, viene la censura, donde Dios está llamando, haciéndole un reclamo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿qué fue lo que dijo? El siguiente: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El siguiente: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os calentáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Bueno, aquí, como lo dije antes, Dios estaba censurando al pueblo, estaba enviándole un mensaje a través del profeta Joel, porque la gente estaba más preocupada en ellos. Ellos tenían sus casas, se preocuparon por hacer sus casas, todo artesonado, con mucha decoración, importaban madera, traían madera fina para sus casas, todo para sí, pero para Dios todo estaba descuidado. El templo no lo construyeron y ellos fueron llevados, ellos regresaron, el Señor los hizo regresar para que construyeran el templo. Pero vuelvo y repito, ellos se dedicaron a sus propios negocios, a su vida personal, se olvidaron de Dios. Entonces por eso el Señor les dijo, por eso es que ustedes siembran mucho y trabajan aquí y hacen allí y están ocupados todo el tiempo, están sembrando pero no recogen nada, reciben el dinero pero es como si tuvieran el bolsillo roto, no les alcanza, no están satisfechos porque no estaban en la voluntad de Dios. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, y lo mismo pasa actualmente. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, ¿sabe qué pasa? Trabaja y trabaja y es improductivo, y además no se siente satisfacción, porque donde no está la voluntad de Dios es un esfuerzo humano. Entonces en el verso 7 ahí viene el remedio. Mire, el Señor le ha dicho, ustedes siembran mucho, recogen, no recogen nada, están insatisfechos, si todo el tiempo están mal. Entonces, ¿cuál es el remedio? Aquí mismo, ¿qué era lo que había que hacer? Pues así, el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Aquí el Señor dijo, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que ir, así como han comprado madera, han importado madera, creo que del Líbano, ellos importaban, porque todo está cerca. Judá del Líbano está cerca, importaban madera para ellos, pero la casa del Señor estaba descuidada, no había interés. Entonces el Señor le dijo a través del profeta, vayan, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, porque la casa había sido destruida cuando vinieron los enemigos y se los llevaron cautivos. Todo había quedado destruido, entonces había que volverlo a reedificar. Dijo, el remedio para que ustedes sean bendecidos, para que ustedes prosperen, es que primeramente se ocupen de la casa de Dios.
vayan al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho. Ese es el remedio. Eso es lo que ellos tenían que haber hecho cuando llegaron del exilio, que estuvieron allá un buen tiempo. Entonces, pues el Señor quería era que primeramente se ocuparan de la casa, del altar, de la búsqueda de Dios, y luego el Señor se encargaba de darle lo demás. Ese era el remedio. Y ahora viene la reprensión de Dios. Mira lo que dice la reprensión de Dios, la disciplina de Dios por no buscar primeramente el reino de Dios. Mira lo que le dice en el verso 9, cuando viene la reprensión de Dios, el llamado de atención. Dice: buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, mire lo que viene el juicio, el siguiente versículo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. El verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué el Señor esa reprensión? Dijo: pues si ustedes solamente se ocupan de lo suyo, de lo personal, y descuidan la adoración a Dios, porque Dios sacó al pueblo de la esclavitud para que le hagan fiesta, para que le adoremos. Entonces, pero el pueblo se había preocupado era de lo de ellos. Entonces el Señor dijo: pues ahora no les voy a mandar lluvia, yo voy a mandar la sequía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay sequía? Cuando hay sequía, pues se secan los cultivos, no hay cosecha, no hay nada, no hay que comer. Pero eso es una reprensión. Dios tiene que muchas veces recurrir al juicio, a la disciplina divina, para que nosotros nos volvamos a Él. Y eso continúa ahora. Las personas tienen poco interés. Aquí en la iglesia, pues no sucede, pero hay muchas, miles de personas que no tienen interés de reunirse, de colaborar para que el templo esté bonito, para hacer las reparaciones, para las cuestiones, todo lo que se requiere en el templo. Entonces entra el egoísmo, todo para mí, y no se está honrando a Dios. Entonces no hay respaldo. El Señor dijo: pues ahora ahora no va a haber lluvia, ahora el clima va a ser tan fuerte que no van a poder cosechar nada. Van a haber tsunamis y todos esos cambios climatológicos que dañan la agricultura. ¿Por qué? Porque ya el Señor tuvo que recurrir a esas llamadas, a esos juicios, a esa reprensión. Y uno dice: ¿por qué a mí no me rinde el dinero? Porque yo todo el tiempo ando en escasez, por eso siempre ando buscando prestado por todos lados. ¿Por qué? Porque se ocupa primero de sus asuntos, porque es egoísta, por el egoísmo, por la falta de amor hacia Dios. Porque cuando hay cuando hay amor al Señor, las personas son generosas en el tiempo y generosas en todo. Entonces aquí vemos que cuando el profeta fue y les habló al pueblo lo que Dios les había dicho, wow, hubo una reacción. Y para eso es que nosotros traemos estos mensajes, para que la persona reaccione. ¿Yo qué estoy haciendo? Porque a mí no me rinde el dinero, porque yo estoy como tan estancado, porque ni para adelante ni para atrás. ¿Qué está pasando con mi vida? Entonces ya vimos que lo primero fue un llamado
a que se vuelva al Señor. Una censura al pueblo. El remedio que es lo que tienen que hacer, que es colaborar en la construcción, en los asuntos de Dios. La reprensión divina por la indiferencia de la gente. Y ahora viene la reacción del pueblo. Mire, cuando el profeta vino y le habló al gobernador de Judá, el gobernador de Judá, que era Zorobabel, y al sacerdote les habló, ellos inmediatamente, ellos como dicen, manos a la obra. Y aquí vemos en el verso 12 que Zorobabel prestó atención, se dio cuenta que lo que les estaba sucediendo, la escasez, los problemas económicos que tenía en ese momento el pueblo, aunque algunos estaban enriqueciéndose, ellos haciéndolo egoístamente, pero otros estaban enriqueciéndose, pero estaban insatisfechos. Porque hay personas que pueden tener muchas cosas materiales, pero nada de eso les satisface. Entonces dice que en el verso 12 que el pueblo reaccionó ante el llamado que Dios estaba haciendo a través del profeta. Dice, oyó Zorobabel, el verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Mira, Dios es tan misericordioso que sigue enviando sus mensajeros. Miren, envió al profeta, el pueblo se animó, el pueblo temió, el pueblo dijo, wow, lo que nos está sucediendo es por la indiferencia. Es porque soy indiferente, porque me he preocupado primero de lo mío y he descuidado la casa de Dios. Entonces dice que el pueblo, el gobernador, el sacerdote y el pueblo temió. Y luego en el verso 13, mira lo que dice. Entonces Ageo era el profeta menor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Wow, mira que el Señor, cuando vio al Señor la obediencia del pueblo, cuando vio que el sacerdote, el gobernador Zorobabel y el pueblo, que todos temieron y se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo, que había sequía, que los cultivos, que el ganado, toda esa tragedia que estaba pasando, era porque ellos eran indiferentes en los asuntos de Dios. Entonces vemos que aquí el profeta hizo el trabajo, fue y anunció bajo la unción de Dios, del Espíritu Santo, porque era el que lo guiaba para ir a hablar. Entonces en el verso 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Fíjense que Dios tuvo que actuar ahí, y el Señor continúa trabajando todavía. Por eso nos pone aquí a nosotros a que demos estos devocionales, y nos habla primero a nosotros y nosotros al pueblo. Entonces vemos que Dios en su misericordia, Él fue el que envió a ese mensajero, al profeta Ageo, para que fuera a animar a esta gente que había estado en el exilio, y luego el Señor los trajo de nuevo, y luego para que reedificaran la casa, para que adoraran a Dios, para que se hicieran los servicios de adoración que el Señor pide, porque a Él se le debe dar toda la gloria y toda la honra. Pero el pueblo se había ocupado de sus asuntos personales. Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo, la indiferencia de la gente.
el egoísmo de las personas, la falta de amor. Porque cuando uno no ama, es indiferente. Cuando uno no ama a Dios, no le importa. No se congrega, no viene a las clases de que aquí, no aprende, no busca, no habla, no evangeliza, no comparte. Cuando uno no ama a Dios, pero cuando uno ama a Dios, uno quiere compartir esa palabra a otros. Entonces vemos que aquí el Señor tuvo misericordia del pueblo y les envió ese mensajero. Y este mensaje es para usted que está online. Si usted se está desanimando, si usted dice, no, yo ya no vuelvo a la iglesia, yo estoy aquí en mi casa, pues levántese y sacúdese la cobija y busque más de Dios, porque el Señor fue el que inventó la iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia. Y usted y yo, entre más nosotros seamos fieles con el Señor y busquemos agradar a Dios y colaboremos para tener un templo bonito, para tener hasta ayudar a los que vienen con necesidad. Entonces eso le agrada a Dios. De lo contrario, nos viene en juicio, como hizo el Señor. Pues ahora yo mando la sequía, ahora cierro los cielos, no hay lluvia, no hay viento, no hay nada, no hay cultivo, no hay nada, hasta que el pueblo se vuelva a Él, hasta que nos volvamos a Él de todo corazón. Aquí traje solamente para que ustedes los estudien en casa. Miren, voy a traer solamente unas pequeñas reseñas. Cuando Dios le dijo, vamos a Génesis 26, 24. Cuando Isaac iba a ir a dar un paso fuera de la voluntad de Dios, en Génesis 26, 24. Entonces, Génesis 26, 24, 26, 24. Y ya miren, dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham. Le voy a dejar solamente ese versículo, no creo que le voy a dar más, porque hay varios personajes que iba a tratar esta noche, pero lo vamos a dar hasta ahí. 4 hombres que obedecieron al Señor. Isaac escuchó la voz de Dios y el Señor lo prosperó. En Génesis 26, 24. Esaú, Dios lo respaldó para la misión que tenía que hacer. José fue prosperado porque él tenía temor en su corazón, agradó a Dios. José, el de Egipto, que fue vendido por sus hermanos. Moisés, Dios lo respaldó cuando fue a hablar con el faraón. Entonces, y en Mateo 28, 20, el Señor nos respalda cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, enseñándole todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de los asuntos de Dios, Él se ocupa de nosotros. Así como leímos en este capítulo. Dios le dijo, ahora está mi voluntad con vosotros. Ahora estoy con el pueblo. Pero cuando estuvo con el pueblo, cuando el pueblo se fue, cuando entendió, cuando temió, cuando fue y buscó y trajeron madera, reedificaron la casa del Señor y allí el Señor puso su voluntad y entonces empezó el pueblo a recibir bendición de Dios, porque cuando nosotros nos ocupamos de los asuntos de Dios, primeramente buscamos primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, el Señor se encarga de todas nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál es la reflexión que tenemos nosotros? Que así como el Señor se compromete con nosotros a ayudarnos, a respaldarnos, pues nosotros también tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Prestar atención, meditar qué estoy haciendo yo con mi vida. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Entonces, meditemos, ¿qué estamos haciendo? Meditad sobre vuestros caminos. Volvámonos al Señor, saquemos tiempo
pongamos interés en los asuntos de Dios y el Señor se encarga de respaldarnos, de ayudarnos, de prosperarnos, de suplir toda necesidad, de fortalecernos en los momentos difíciles, porque el Señor lo que Él promete lo cumple. Así que por esta noche solamente les dejo esta enseñanza. Estudié el libro de Ageo. Es cortito, son 2 capítulos. Buenísimo. Un llamado de atención, una censura para que nos volvamos a Él y prestemos atención a lo que Él desea. Así que bendiciones para todos y nos vemos el viernes, que viene una hermana de un país cercano que va a predicar. Bendiciones.